Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos, amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio, con la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Con el privilegio, una vez más, de poder tener este espacio para llevar estos pequeños mensajes, estos micromensajes que ilustran, que nos abren un poquito el entendimiento, principalmente desde el punto de vista espiritual, que tristemente es una de las áreas más dejadas de lado, más venidas a menos. Así que viene bien siempre tener esta posibilidad. Y la recomendación de que lo vea, de que nos siga, de que lo compare, de que nos siga siempre a la luz de la palabra, porque de esa manera también nos ayudará a nosotros a mantenernos firmes dentro de la doctrina que corresponde. Y se trata también de que estos mensajes sean muy prácticos, muy entendibles, muy aplicables, muy de lo cotidiano del día a día, ¿sí? Bueno, precisamente por eso quería comentarles algo que me llamó mucho la atención, algo que inclusive termina siendo gracioso, ¿sí? He conocido yo, y de hecho aquí en la congregación hubo una época en la que existían tres pares de personas gemelas, ¿sí? Recuerdo eran unas dos señoras a quienes yo me aprendí un solo nombre de ellas y siempre les saludaba, señora fulanita, ¿cómo está? Hermana fulanita, ¿cómo está? Y les he estado saludando con el mismo nombre a dos de ellas, porque me confundí, eran tan similares, pero tan similares, que yo me confundía. De hecho, no supe por mucho tiempo, creo que años, que eran dos personas diferentes, que eran dos hermanas gemelas, pero eran tan parecidas que nunca tuve la oportunidad por otro medio de saber que se trataba de dos personas, ¿sí? Igual había un par de chicos, ellos sí les llegué a diferenciar porque tuve algún acercamiento, cuando yo compartía a los adolescentes, al grupo de adolescentes, ellos eran adolescentes, ¿sí? Y por conversación con una hermana mayor de ellos, entonces me dijo, no, si mis hermanos son gemelos, y que no sé qué. Dijo, y el uno es un poquito más altito y es más callado, más tranquilo, el otro es más bajito, pero es más sonreilón y es más pícaro, entonces por eso un poco les diferenciaba. Pero igualmente había una similitud bastante grande que cualquier otra persona que no tenía la oportunidad de mirar esas diferencias que fueron advertidas, posiblemente se confundía. Y hasta el día de hoy también hay un par de hermanas, unas señoras que vienen y sé los nombres de las dos, pero no sé cuál no corresponde a cada una de ellas. ¿Por qué le comento esto que termina siendo gracioso? Porque hay muchas cosas en la vida, hay muchas cosas en la vida que son parecidas, pero no son iguales, ¿sí? De hecho, hace unas 3 semanas posiblemente, estuve en un lugar de venta de autos y habían 2 vehículos muy similares, ¿no? Del mismo año y por fuera tenían los mismos adornos, les habían cambiado las llantas, les habían puesto unos bonitos aros, pero idénticos los dos. Lo único que diferenciaba era el número de la placa. Pero claro, si alguien no está pendiente de ese detalle, podría confundirse. Lo simpático fue que cuando fui atendido, ¿sí? Bueno, yo en realidad estaba acompañando a una persona, yo no fui con interés alguno ya, y cuando mi amigo fue atendido, preguntó por esos vehículos y le dijeron, sí, ambos son de esta marca, ambos son del mismo año, ambos tienen esto. Dice, la única diferencia es que en cuanto al motor, este está muy bien y este otro sí, no le garantizo. Pero por apariencia, por la parte de afuera, estaban igualitos, inclusive uno mirando en el interior de la cabina, estaban idénticos, parecería que ambos tenían un mismo valor, pero lo que no se veía en primera instancia, que era el motor, era lo que diferenciaba al uno del otro y por lo tanto había un precio diferente. Usted dirá, ¿por qué comienzo con estas situaciones que podrían ser eventuales, ¿no? Y que son también situaciones que se presentan de estas similitudes, pero que a la postre terminan teniendo una diferencia muy grande, porque quiero compartirle en esta hora un mensaje que está en la palabra de Dios y que da lugar a confusión. Y solo a la postre uno puede darse cuenta que es diferente. Por eso es que me he permitido llamarle a esta pequeña charla, a esta pequeña predicación, parecidos pero diferentes, ¿sí? Parecidos pero diferentes. Y yendo ya un poco más
hacia lo que habla el texto que ya le voy a dar lectura, yo tengo, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo tengo dificultad y siempre tengo que preguntar y volver a preguntar cuando mi esposa me pide, por ejemplo, que compre culantro y perejil, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes, pero yo me sigo confundiendo, ¿sí? Entonces mi esposa siempre me dice, el perejil es el que tiene las hojitas de esta manera y el culantro tiene de estas otras, ¿no? Pero como venden en el mismo sector del supermercado, ¿no? Entonces yo tengo que mirar bien, claro, cuando hay los productos que vienen con el nombre, gracias a Dios, pero cuando no hay esa posibilidad, cuando solo vienen las ramas, ¿sí? Yo tengo que preguntar y cojo y me acerco donde uno de los personas que son del supermercado y digo, disculpe, ¿esto es culantro o es perejil? Quizás esta confusión eh, da la pauta para que usted sepa lo que le quiero mencionar. Y dice así, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 36 al 43, dice así, Mateo capítulo 13, versículos del 36 al 43. Como siempre, le pido por favor que me siga con reverencia, con la atención debida, pero sobre todo con reverencia, con respeto a la palabra de Dios. Baje el volumen de cualquier otra cosa que vaya a interrumpir este momento, que usted lo escucha o que usted lee la palabra de Dios. Dice así, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír, ¿sí? O el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, esta porción de la palabra de Dios en realidad es la segunda porción que habla de esta parábola, porque esta es la explicación que Jesucristo, a pedido de los discípulos, da respecto de la parábola que había dado momento atrás, ¿sí? Posiblemente unas pocas horas antes, había dado esta parábola. Las parábolas que usa Jesucristo son ejemplos vivos y muy actualizados para su época, que era de muy fácil entendimiento de quienes lo escuchaban, ¿no? Del pueblo, de sus discípulos. Quizás la parábola es una comparación, quizás la comparación a veces resultaba un poco difícil entenderla sabiendo que Dios quería decir algo, no precisamente lo que él mencionaba, sino eso como una simbología de. Entonces, habían recibido una parábola que se encuentra en el mismo capítulo 13 y que está del versículo 24 en adelante, en el que dice, en definitiva, que refirió esta parábola, dice el Señor Jesucristo, en el que les hablaba de que un hombre sembró una buena semilla en su campo de trigo, ¿sí? Y esta creció. Pero cuando creció la semilla de trigo, ¿sí? También dice creció la cizaña, porque alguien, un enemigo, había entrado a sembrar cizaña entre el trigo para que se confundan. Y ambas crecieron juntamente, de tal manera que era difícil diferenciar, difícil saber cuál era la espiga de trigo y cuál la de la cizaña, porque estaban relacionadas, estaban confundidas, estaban unidas unas a otras. Entonces, esa fue en términos generales, digamos, la parábola que luego obviamente termina diciendo que en un momento Jesús mismo dijo, dejen que crezcan juntas, ¿sí? Porque habrá un momento en que, claro, los segadores vengan y ellos sí van a reconocer claramente cuál es la cizaña para ser arrancadas, estas serán secadas y serán quemadas
en el fuego. Y luego quedará el trigo, que es el fruto que vale, el bueno, etcétera, etcétera. Y que se vio amenazado por la cizaña que creció junto con el trigo. Entonces, esto lo hace el Señor Jesucristo como un símil al reino de Dios, ¿sí? Entonces, los discípulos escucharon, parecería que algo entendieron, pero no entendieron del todo o no entendieron bien y deciden decirle al Señor, como ya fue en una ocasión anterior que les había explicado la parábola del sembrador, en el capítulo anterior del Evangelio de Mateo se encuentra, y esta vez le vuelven a pedir, le dicen, Señor, ¿qué debemos entender? ¿Qué es lo que debemos destacar de la parábola que tú nos acabas de enseñar del trigo y la cizaña? ¿No? Nosotros sabemos cómo es el asunto de la siembra del trigo, cómo se prepara la tierra, cómo se deposita la semilla, cómo hay que cuidarlo y esperar hasta que comience a aparecer la primera espiga y hasta qué tamaño crece. Y sabemos que hay que cuidar el campo para que la cizaña no crezca junto, porque puede lastimar, porque puede impedir su crecimiento, porque puede ser confundida, que por sacar la cizaña a lo mejor también se arranca el trigo antes de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ellos conocían de estos menesteres cotidianos de aquella época, pero les faltaba entender, les faltaba saber bien a lo que se refería Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice, ¿no? Dice, ve, para que tengan un mejor entendimiento les voy a identificar lo que significa y lo que simbolizaba cada cosa, ¿no es cierto? Dice, el sembrador que dice en la parábola, soy yo, soy el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? La semilla yo la deposito en los hombres, ¿sí? En unos va a traer un buen fruto, entonces ellos son el trigo, porque son la buena semilla, son los hijos de Dios, ¿sí? Pero quizás esa semilla no es aceptada, no es percibida, no es recibida, es desechada, es despreciada, ¿sí? Y por lo tanto no va a traer un fruto. Entonces, la mala semilla son los hijos del mundo, los hijos del mal, ¿sí? El campo, dice, es el mundo. Ahí estamos, buenos y malos, ahí está coexistiendo, cohabitando en un mismo espacio los buenos y los malos. El enemigo que siembra esta cizaña es el diablo, ¿no? Y es lo que acabamos de leer, del versículo 36 en adelante. Dice, es el diablo el enemigo. Y aparte de eso, lo diferente, porque hasta ahí uno puede confundirse, de pronto ve un sembrío a lo lejos y mirando a cierta distancia, parecería que todo es trigo o que todo es cizaña, pero parecería todo lo mismo, ¿no es cierto? Porque hasta la altura crecen juntos, etcétera, etcétera. Dice, pero llegará un momento, ¿sí? Que es el tiempo de la siega, es decir, cuando uno va a cosechar, dice, ese tiempo es el fin del mundo o el fin del siglo, lo llama aquí la palabra, ¿sí? Y los segadores son los ángeles. Entonces ellos van a poder identificar plenamente quiénes han sido de tropiezo y de iniquidad, son los malos, son la cizaña, ellos serán arrancados y quemados, y allí será, explica, el llanto y el crujir de dientes, refiriéndose al infierno eterno. Dice, en cambio los otros, el trigo, ¿sí? Que vienen a ser los hijos de Dios, los que aceptaron a Cristo Jesús en su vida, los que recibieron la semilla de la palabra y permitieron que esta semilla traiga fruto en sus vidas, ellos resplandecerán en el reino del Padre, dice, ¿no? Entonces, claro, aquí nosotros, con esa explicación que del Señor Jesucristo, perfecta, exacta, ¿sí? Nos damos cuenta, por un lado, que es verdad, ¿sí? Es decir, en la vida, en este mundo, ¿no es cierto? Coexistimos desde el punto de vista espiritual dos tipos de personas. Desde distintos otros ópticas, perspectivas, se puede analizar en una multitud de creencias, de inclinaciones, de razas, de condiciones, ¿no es cierto? No podemos, por ejemplo, decir que en el aspecto económico hay solo los ricos y los pobres, porque hay los muy ricos, los muy millonarios, los exageradamente ricos, hay los que son millonarios, que son ricos también, hay otros que son medianos, hay otros que se llama la clase media, hay otros que son
medianamente pobres, otros que son pobres y hay unos que son extremadamente pobres, ¿no es cierto? Entonces podríamos clasificar económicamente en 6, 7, 8, 10 clases quizás, ¿sí? En el aspecto racial igualmente, en fin, en un sinnúmero de cosas. Pero en el aspecto espiritual hay solo dos grupos. Los hijos de Dios, o los hijos del reino del Padre, como lo llama aquí, y los hijos del diablo, o los hijos del mal, como también lo menciona, ¿sí? Todos coexisten en un mismo mundo, todos coexistimos en un mismo mundo, los unos y los otros, ¿no es cierto? Todos desempeñamos una labor, una función, nos movemos en este mundo, tenemos características similares, tenemos actividades similares, los buenos y los malos trabajan, los buenos y los malos logran algo, los buenos y los malos se disputan ascensos, los buenos y los malos forman familias, es decir, hay muchas cosas que por estar en este mundo, ¿sí? Podemos ser confundidos. Y quizás por eso es que hay frasecitas que pretenden justificar malas actitudes que dicen, es que en este mundo todos es así, todos estamos así. Yo conozco, por ejemplo, hasta cierto punto me molesto un poquito y a veces hago la corrección, cuando alguien viene, por ejemplo, a hablar conmigo, como mi condición de pastor, a tratar de justificar su pecado, algo que no tienen que hacerlo conmigo. Lo que yo puedo hacer es guiar para que la gente reconozca, cambie, enmiende, acepte a Cristo Jesús, se comprometa, eso puedo hacer, pero yo no soy juzgador, ¿no es cierto? Yo no he sido nombrado juez de nada ni de nadie, gracias a Dios. Pero hay personas que vienen y piensan que eso tiene que hacer conmigo, ¿sí? Justificarse, entonces me dicen, pastor, lo que pasa es que yo cometí este error, como todos, ¿sí? Entonces, cuando yo oigo eso y veo el contenido de la explicación de esta parábola, digo, claro, ellos mismos piensan que todos somos lo mismo, ¿no es cierto? Inclusive hay personas un poquito más atrevidas, digamos, en que no solo dicen, yo cometí este pecado, yo hice esto indebido, como todos, o como muchos, sino que dice, como usted y yo y como cualquiera, pastor. Entonces, no, ningún como usted y como yo, ¿no es cierto? O sea, vamos respetándonos ahí. ¿Por qué se dice ese tipo de cosas? Porque en apariencia, como le decía, los dos vehículos que fue a ver mi amigo y que yo le acompañé, o como las personas que son gemelas y que uno no sabe y piensa que se trata de una misma persona, porque las diferencias, si es que no son advertidas, es decir, si es que no dicen, sí son dos personas gemelas, no es la misma, no es que la misma persona entró dos veces con distinta ropa, es que son muy parecidas, pero que entraron primero la una, luego la otra, y por eso tenían distinta ropa, porque son dos personas. Entonces, cuando las diferencias no son advertidas, ¿sí? Uno corre el riesgo de equivocarse. ¿Cuáles son las diferencias advertidas que nosotros deberíamos ver entre los unos y los otros en lo alusivo a esta parábola? ¿Sí? Bueno, ¿vivimos en el mundo los unos y los otros? Sí, sí, vivimos en el mundo y quizás eso nos confunde. ¿Que tenemos actividades similares los unos y los otros? Sí, eso dificulta el poder ser identificados. Lo que va cambiando, lo que va marcando una diferencia, si es que cabe el término sutil, pequeña, a veces no muy perceptible, ¿sí? Es la conducta y los frutos, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice que por los frutos nos conocerán. Pero somos muy confundidos a pesar de que evidentemente tengamos los hijos del reino buenos frutos y los hijos del reino de las tinieblas, unos frutos totalmente diferentes. Somos confundidos. ¿Por qué somos confundidos? Porque coexistimos en un mismo espacio, ¿no es cierto? Porque en una institución hay gente corrupta, hay gente perversa, hay gente inmoral, ¿sí? Y en esa misma institución hay gente correcta, hay gente honesta y hay gente muy, de muy buen comportamiento. Pero como los unos son la excepción y la mayoría son los otros, entonces hay mucha gente que dice, en esa institución yo conozco, dice, todos son borrachos, todos son inmorales, todos, y a todos les dan una identidad grupal, una identidad gremial, ¿no es cierto? Sí, cuando en realidad no todos son así. A mí me pasó, no una, sino varias veces, que con la profesión que yo tuve y que ejercí, decían, todos los de tu profesión son unos ladrones.
Entonces yo decía, no, no, quizás haya muchos, ¿sí? No sé, no voy a juzgar tampoco, pero el hecho de que yo haya optado por una profesión no quiere decir que opté por una profesión que me facilite o que me induzca o que me permita moverme en un ámbito de corrupción, no. Entonces sí, a lo mejor hay muchos, pero no todos somos así, ¿no es cierto? Entonces hay esa tendencia, ¿sí? A poner a todos en un mismo grupo. Y eso hace que no se marque mucho la diferencia. Y digo, cuando hay diferencia, a veces esta es un poquito imperceptible. Por eso es que la palabra de Dios nos invita a que nosotros nos manejemos bajo ciertos parámetros. Uno de ellos es los frutos. Los frutos, por los frutos los conocerán. Entonces yo puedo vivir al lado de una persona que es deliberadamente pecaminosa, o el escritorio de mi trabajo puede estar al lado del escritorio de una persona que es extremadamente pecaminosa, ¿sí? Y quizás cuando viene una tercera persona, él es tan amable como yo, él es tan cordial como yo, o a lo mejor cumple tan bien su trabajo como yo. Pero los frutos, es decir, nuestra vida, lo logrado y conseguido en nuestra vida, el manejo de mi hogar, mi relación con mis hijos, mi comportamiento fuera de la oficina, fuera del trabajo, debe ser diferente, ¿no es cierto? Aunque estamos juntos. Él posiblemente, al igual que yo, se jubile en la misma institución y recibamos una misma indemnización o un mismo reconocimiento, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que efectivamente nos van a confundir porque somos parecidos, pero lo que diferencia es el fruto, ¿no es cierto? Es decir, a la postre, aquí lo que nos habla es cómo termino, porque dice, el día de la siega es el fin del mundo, pero no nos vayamos tan lejos, ¿sí? Simplemente pensemos que ese compañero de trabajo y yo temeroso de Dios, él no, él con su estilo de vida pecaminoso y yo tratando de agradarle a Dios, ¿sí? No esperaremos el fin del mundo para ver a dónde va ella, a dónde voy yo, sino que simplemente hay plazos que se van cumpliendo, como por ejemplo, ¿qué pasa con su vida sentimental? Si es que él se casa y yo me caso, ¿cuál es el resultado de su vida y de la mía? Si es que él tiene hijos y yo tengo hijos, ¿cuál es el resultado del uno y del otro? Entonces, antes de llegar al fin del siglo, como dice la palabra de Dios, que es el día de la siega, el día de cosechar, el día de ver qué es lo bueno y qué es lo malo para que lo uno sea arrancado y quemado y lo otro termine resplandeciendo y en el reino de Dios Padre, ¿sí? Antes de eso digo, sí hay ciertas cosas que deben marcar la diferencia, que son los frutos. Otra, la capacidad de reacción, o mejor dicho, las reacciones que tenemos. En las reacciones que nosotros tenemos, porque él va a ser provocado, yo voy a ser provocado. Él puede ser provocado a ira y explotar y hablar malas palabras, yo soy provocado a ira y tengo que ser prudente y cerrar la boca. Él a lo mejor responde con mayor agresión y yo tengo que evitar esa agresión, ¿no es cierto? Entonces sí habrán también algunos aspectos en los que nosotros también mostremos luz, ser luz. Por eso la palabra de Dios nos dice que si bien vivimos en este mundo, pero que nosotros tenemos que ser la luz de este mundo, pecaminoso, perverso, malvado. Tenemos que ser la luz, tenemos que ser la sal, ¿cierto? Entonces, sí hay cosas que tienen que marcar la diferencia, ¿sí? No pensar que hay que esperar el fin de los siglos. Ahora, en este contexto y hablando de lo cotidiano de la vida, ¿sí? También es necesario que nosotros vayamos sabiendo que en nuestro entorno, debemos saber escoger nuestros espacios, nuestras amistades, nuestro círculo social y tener cuidado con eso. No digo estar así eh, muy a la defensiva, a lo mejor no, pero sí saber quién puede estar junto a nosotros, ¿sí? Y que a la postre por nuestra benevolencia, por nuestra apertura, por el deseo de brindar amistad, a lo mejor podemos estar escogiendo una cizaña que termina causando daño, ¿no es cierto? No sé cómo será en otras latitudes, en otros países, no he tenido la oportunidad de hablar de este tipo de temas tan detallados, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí, yo recuerdo en la juventud y hasta hoy creo que se usa mucho, cuando alguien habla mal de otra persona, le dice, no metas cizaña, ¿no es cierto? Es decir, no le enredes, no le ensucies su honor, su dignidad,
su condición de buena persona. Dice, qué cizañoso que eres, es cuando hay una persona que mucho habla en mal, que siempre deja en tela de duda, que siempre deja sembrando esa discordia y que lanza la piedra y esconde la mano. No, entonces ese es el que siembra cizaña. Así se ha utilizado este término, ¿no? Y creo que encaja plenamente bien. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo tiempos en los que ya no se trata de destacar lo que yo soy, sino más bien de hacer notar lo malo que es el otro. Y por eso es que hay grandes campañas publicitarias y grandes campañas publicitarias millonarias que se encargan de desprestigiar a otra persona, ¿no es cierto? Y no hay mejor manera de desprestigiar, sí, que en base a la mentira, cuando se parte de una mediana o falsa verdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se trata ahora? Si yo quiero, por ejemplo, eh, comprar el carro que le mencionaba el ejemplo al inicio, ¿no es cierto? Sé que hay dos carros, los dos son muy similares a primera vista, los dos lucen atractivos, pero el uno tiene un gran motor en perfecto funcionamiento y el otro, su gran falla es el motor, ¿no es cierto? Pero como yo quiero comprar el carro bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Siembro cizaña y le digo al vendedor del carro, le digo, en realidad el señor quiere comprar este carro, pero tendrá cuidado porque él no suele pagar. ¿Sí? Y no es cierto. O por último, no me consta, ¿no es cierto? Pero yo siembro cizaña. ¿Para qué? Para sacar provecho. Esta es una práctica de siempre, pero que hoy en día la estamos viendo espantosamente cruel, ¿sí? Y generalizada sobre todo, porque yo he visto hasta en niños, ¿sí? Que están compitiendo sanamente en algo, a veces ni siquiera con el ánimo de competir. Entonces de pronto viene un niño y me indica un dibujo, algo que es muy común a la salida de las reuniones dominicales, que yo me paro en la puerta para despedir a las personas y los niños vienen, ¿no? Salen de la escuela dominical y vienen y me dicen, mira, pastor, lo que hice, mira. Y yo de pronto digo, ay, qué lindo, obviamente elogio a todos los niños, ¿no? Pero los niños mismos a veces reconocen que el dibujo de ellos no está mejor que el dibujo del amiguito. Y yo digo, ah, qué lindo dibujo, dice, este dibujo hice yo, dice, pero ese le ayudó la maestra, cuando es mentira, cuando es falso. Y yo veo ese instinto, esa naturaleza pecaminosa inclusive manifestada en niños. Y eso se llama sembrar la cizaña. El problema es que la cizaña crece junto con el trigo. O podríamos decir de otro modo, el problema es que la cizaña se vuelve tan creíble como la verdad, cuando la cizaña es mentirosa. El propósito es perjudicar, causar daño, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con, con quién andas y te diré quién eres. Había un refrán, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, en una exhortación que Dios hace a través del profeta a Israel, ¿no? Que se había juntado a naciones idólatras, que creían en otros dioses, todo. Dice, y tú estás junto a ella, como que se están en el mismo andarivel y como que se van en el mismo camino, ¿no? Entonces dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque aquí viene la diferencia. ¿Sí? En el mundo estamos todos, cada quien haciendo su parte, podemos ser confundidos cuando no se nos presta la debida atención o cuando no somos lo suficientemente luz en medio de las tinieblas, en fin. Pero aquí viene la diferencia. A partir del versículo 39 que dice que el enemigo, que es el que siembra la cizaña y que es el diablo, ¿no es cierto? Dice, él es el que siembra la cizaña, pero esta cizaña va a ser arrancada, quemada en el fuego, así será en el fin de este siglo. Eso dice el versículo 40, ¿no? Entonces, hay un final, por así decir, porque vea, hasta en eso podemos ser confundidos. Muere un hombre bueno y muere un hombre malo. Muere un hombre bondadoso y muere un hombre perverso. Hasta es posible que el malo y el perverso puedan ser enterrados con bombos y platillos y el bueno a lo mejor pasa desapercibido su, su muerte, ¿sí? Entonces, a lo mejor ni ahí se dan cuenta. A lo mejor la lápida del hombre malo, ¿sí? Contiene una fabulosa mentira
que a quienes no le conocieron le puede hacer reflexionar y decir, wow, qué gran hombre, qué palabras le han puesto a este señor. Y el otro posiblemente no tenga ni lápida, ¿sí? Que destaque su bondad, su condición de vida correcta que tuvo, ¿sí? Pero por sobre todo eso hay un momento para la siega, hay un fin de siglo, en donde, claro, ya no habrán los palanqueos, ya no habrá la compra de justicia, ya no habrá hacer prevalecer la apariencia, ya no, sino que los mismos ángeles de Dios, que conocen plenamente y tienen la instrucción perfecta e inequívoca de Dios, van a decir, este fue motivo de tropiezo, este se aprovechó, este perjudicó, este sembró cizaña, este hizo lo incorrecto, este no le importó nada con tal de conseguir los suyos, sus propósitos y su provecho, ¿sí? Este traicionó tantas y cuantas veces fue necesario e hizo quedar mal a quienes les traicionó, y él quedó siempre como bueno y quedó en la impunidad y nunca hizo absolutamente nada que dañe su imagen al punto que hasta murió en honra aparentemente. Pero a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar. Por eso es que nosotros, si somos creyentes en Dios, si creemos que hay un Dios, por lo tanto hay un enemigo de Dios, que es el adversario, el diablo, eso quiere decir que debemos creer que hay un cielo y que hay un infierno, como aquí lo demuestra. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes, ahí será el fuego eterno. Y hay varias calificaciones, varias características, varios adjetivos que le califican a ese espantoso lugar de eterna condenación, ¿no? Entonces, claro, podemos ser confundidos. De hecho, vivimos confundidos en este mundo porque, digo, hay un sistema comunicacional terrible que le muestran a la mentira como verdad, o que muestran una verdad a medias, o que muestran una mentira disfrazada de verdad, y que alrededor de esta mentira acumulan un sinnúmero de adeptos o un sinnúmero de argumentos, todos fantasiosos, para demostrar que esa gran mentira es una perfecta verdad. Por eso hay que considerar que hay un Dios y que Dios es justo y que Él no puede ser burlado. Y que aunque crezca el trigo junto a la cizaña y confunda, a Él no se le puede confundir. Porque para nosotros puede ser parecidos, pero diferentes, porque la mayor diferencia será el lugar de nuestra eternidad. A lo mejor aquí en la tierra no será el lugar que los buenos estén libres y los malos presos, ¿no? Porque ahora vemos gente buena presa y el malo es el que apresa. El malo es el que causa daño y sigue libre y sigue en honra y con reconocimiento, ¿sí? Pero delante de Dios no. Hay un tiempo de siega, hay un tiempo en que hay que separar, arrancar lo malo para que vaya al llanto y el crujir de dientes, a donde es el fuego eterno, y los otros, que posiblemente hayan sufrido la cizaña junto a ellos, hayan sufrido el estorbo de la cizaña, hayan sufrido la iniquidad de la cizaña, hayan sufrido el ser, no digo contaminados, pero sí confundidos con la cizaña, pero Dios, que es justo y perfecto, hará resplandecer y llevar a donde corresponde por la eternidad a los unos y a los otros. ¿Por qué Dios se maneja con parábolas? Porque consideró que es la manera más elocuente, más evidente de poder hacernos entender en nuestra limitada inteligencia, por maravillosa que ésta parezca, lo que implica el reino de los cielos, lo que implica eh, el vivir en este mundo con un final inevitable, que ya tiene el control Dios, ¿sí? Él sabe cómo van a darse las cosas en el final. Siempre nos pone delante de nosotros que escojamos la vida y el bien, la muerte y el mal. Seamos sabios, no necesitamos seguir un curso de capacitación para poder discernir lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo y lo que seguirá sucediendo. Lo importante es a dónde queremos ir, en el fin del siglo o en el día de la siega.
puede ser que nos confundan y seamos parecidos, pero somos diferentes. Que Dios bendiga nuestras vidas en Cristo Jesús. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó para